Amén, gloria a Dios. Vamos entonces a la palabra del Señor, al libro de Éxodo, por favor, capítulo 22. Éxodo capítulo 22, versículo 16 al 20, vamos a leer en esta mañana. Éxodo 22, de 16 al 20. Amén, así es. Éxodo 22, el 16 al 20. Amén. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quiere dársela, él le pasará plata conforme al dote de las vírgenes. Y a la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que habitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente Jehová, será muerto. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos estos versículos que viene el título que dice leyes humanitarias, más que todo por los versículos que siguen adelante, pero en nuestro estudio que hemos realizado hasta el día de hoy, desde Éxodo capítulo 1 hasta ahorita el capítulo 22, hemos visto la palabra del Señor, ¿no? Hemos visto cómo todo esto que ha acontecido al pueblo de Israel y todas estas leyes que ahora estamos viendo, reflejan el carácter de Dios y lo que Dios quiere para su pueblo, amén. Y Dios quiere para él un pueblo santo, amén. Por eso ha dejado estas instrucciones, esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra del Señor, que toda la palabra es útil para enseñar, ¿cierto? Para redarguir, para exhortar, para edificarnos en su palabra, en sus caminos y para que estemos listos y preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces, en este estudio que hemos visto de Éxodo en el capítulo anterior, por decirlo así, hace 8 días en la predicación anterior veíamos sobre las leyes de la restitución, ¿cierto? Y veíamos que esto es muy importante para Dios, porque el creyente quiere que, o sea, Dios quiere que el creyente conozca y acepte todos estos conceptos y aspectos de la vida, porque en la vida hay consecuencias, ¿cierto? O sea, todos nuestros actos tienen consecuencias. Si son actos malos, pues tendrán consecuencias malas, ¿verdad? Si son actos buenos, pues tendrán consecuencias buenas. Entonces, debemos de aprender a vivir con las consecuencias y a ser responsables de nuestros actos, responsables de las cosas que hacemos y asumir pues las consecuencias que vengan para eso, ¿no? Entonces, hablábamos también de hace 15 días de esas leyes y hablaba sobre, por ejemplo, los ladrones, que el que fuera hallado hurtando tenía que devolver hasta 5 veces lo que se había robado, como parte de restitución, como devolución de ese, de ese daño que había hecho, ¿cierto? Y muchas cosas que vimos que incluso hay responsabilidad cuando nos dan algo a guardar, ¿no? Y si uno es negligente, pues uno debe pagar esa, eso que se robaron, por ejemplo. ¿Sí? Si le dan algo a guardar a uno y se lo roban a uno porque no lo aseguró, porque y no hizo como debía haber hecho, entonces uno es el que debe asumir pues esas consecuencias, ¿no? Ese pago. Pero todos estos aspectos son parte de lo que el Señor quiere que aprendamos, que es, por ejemplo, la justicia, porque todos esos aspectos que veíamos de la restitución y todo eso tienen que ver con la convivencia y actualmente pues de la iglesia, ¿no? En su momento era de la convivencia del pueblo, pero hoy en día es la convivencia de la iglesia de Cristo, ¿sí? Y tiene que ver con la justicia, con la responsabilidad,
con el ser justos, porque el Señor primeramente quiere que seamos justos. Amén. No que nos hagamos justos nosotros los unos mismos pensando en su concepto de que yo soy justo y yo he sido tan bueno que merezco el reino de los cielos. No, porque lo único que merecemos sería el infierno por nuestros pecados. Pero ese gran amor del Señor que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ese es el amor que ahora recibimos y que por eso es que nosotros debemos ser justos. No para ganar la salvación, porque la salvación ya nos ha sido dada, sino para demostrar esa salvación. O sea, no es que sea una obligación, pero dice la palabra de Dios que, o sea, eso es el reflejo, nuestras acciones son el reflejo de la salvación. Porque por esa salvación tan grande y tan inmerecida, nosotros debemos presentarnos delante de Dios como un sacrificio santo y agradable a Él. Amén. Entonces vemos que todo eso traía la responsabilidad, que como les decía, nosotros ahora como adultos tenemos grandes responsabilidades en la vida cotidiana, en la vida normal, pero más aún ahora en Cristo, porque debemos hacernos responsables de nuestros actos y de las promesas y de los compromisos que adquirimos, ¿sí? Entonces eso es algo con lo que debemos actuar con diligencia. Porque para Dios es muy importante que aprendamos a amar al prójimo. Recuerden que todo esto de las leyes, el mismo Señor Jesucristo dijo que todos los mandamientos se resumían prácticamente en 2 mandamientos. Que el primero era amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, sobre todas las cosas, ¿cierto? Pero que dijo que el segundo mandamiento era semejante, que debíamos amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Amar al prójimo por encima también de nosotros mismos incluso. Y dice que debemos amar incluso hasta a nuestros enemigos. O sea, las personas que se consideran nuestros enemigos, ¿no? Porque nosotros no debemos tener enemigos, nosotros no debemos tener rencor por nadie, nosotros no debemos guardar nada en nuestro corazón en contra de alguien. Por más mal que nos haya hecho, la palabra de Dios dice que debemos perdonar. Y que no solamente perdonar, también que debemos olvidar. Y no solamente eso, sino que debemos amar a la persona que nos hizo daño. Entonces es ahí donde vemos que toda la ley se complementa en esto. ¿Por qué? Porque estas instrucciones, estas leyes que el Señor nos da, son para que aprendamos a convivir con los otros. Aprender a respetar, aprender a convivir, a amar, a restituir si uno comete alguna falta. Y todo eso es porque, como les decía, es muy importante que aprendamos a amar. Amén. Ahora, los versículos de hoy forman parte de estas leyes. Son las leyes sociales dadas por Dios para regular la vida en Israel, en ese momento, pero ahora para regular la vida en la iglesia. ¿sabes? O sea, a pesar de que son del Antiguo Testamento, de que es la ley, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero la ley es muy importante para aprender nosotros a vivir de una manera adecuada, correcta y que le agrade a Dios. ¿sí? O sea, lógicamente aquí tienes ciertos conceptos para los judíos, pero la palabra de Dios es útil para enseñarnos. Amén. Entonces, todo esto refleja la justicia divina del Señor y lo que Él busca es establecer en una sociedad, ¿sí? Una sociedad basada en la responsabilidad. ¿sí? O sea, hoy en día lo que quiere es una iglesia responsable, pura, con una devoción directamente a Dios. Amén. Volvamos a leer el versículo 16 y 17 ahí de Éxodo 22, 16 y 17. Dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pasará plata conforme al dote de las vírgenes. Bueno, entonces estos versículos establecen la responsabilidad del hombre hacia una mujer, hacia una doncella. Cuando el hombre seduce a esta doncella, aquí habla de que no comprometida, ahorita les explico por qué,
a una mujer no comprometida, a una doncella. Cuando se habla de doncella, se habla de que es virgen, ¿no? Entonces, en la antigüedad, más que hacia el pueblo de Israel, esa virginidad, esa pureza, tenía un valor muy grande, ¿sí? Era como un tesoro guardado, y así debería verse hoy en día, como algo muy importante. Y que debe ser algo que se guarde hasta el matrimonio, tanto para hombres como para mujeres. Deberían guardarse hasta el matrimonio. Y hoy en día esto se ha perdido, ¿no? Si vemos, la juventud cada vez está más complicada. Cada vez a más temprana edad cometen esas cuestiones sexuales incorrectas y con aún mucha más perversidad hoy en día que lo que normalmente se usaría, ¿no? Pero precisamente por eso el Señor quiere hoy recordarnos la importancia de estas cosas, ¿no? Y la responsabilidad que hay en este caso precisamente. Y se dice que para esta ley era, digamos que para una mujer joven, lógicamente no comprometida, y que estuviera, que fuera doncella, que fuera virgen, porque sobre todo habían unas leyes más drásticas para los casos donde la mujer ya fuera comprometida. Vamos a leer un momentico ahí en Deuteronomio capítulo 22. Versículo 23 y 24. 22, capítulo 22, Deuteronomio, capítulo 22, versículo 23 al 24. Amén. Dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces a la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal del medio de ti. Entonces nótese que era algo drástico, que el Señor quería quitar en ese entonces el mal del medio de ellos. Es decir, que esas relaciones eran ilícitas. Y hasta hoy en día las relaciones antes del matrimonio se consideran ilícitas y se consideran pecado. Y mucho más en el sentido de que ya alguien está comprometido con alguien, incluso en el sentido también del adulterio. Son cosas, actos que no le agradan a Dios. Incluso el Señor Jesucristo fue más allá, ¿no? Que dijo que no era solamente el acto sexual lo que era pecado, sino que era también el deseo sexual, que ya se consideraba adulterio. Entonces, y si vemos en este resumen, en estos versículos que veíamos, si la mujer estaba comprometida, y era algo muy común en el pueblo de Israel, incluso desde pequeños las familias comprometían a las hijas con otras familias para que se casaran, ¿sí? Entonces ya estaba destinada a que cuando creciera y tuvieran la edad para casarse, ya se debían casar, ya se podían casar. Y recuerden que esa edad era unas edades muy tempranas. Pero a lo que iba es que estaban bajo esas leyes y si alguien cometía ese acto, digamos que aquí fuera que la tomaran en la ciudad, o en este caso en los versículos que estábamos leyendo de que si la seducía y se acostaba con ella, era un acto digno de muerte. Y no solo para uno, sino para los dos, ¿sí? Pero en estos versículos, en el versículo 16, ya habla de una persona que no era doncella. Por eso aquí es que se habla que tendría que pagar la dote, lo que llaman la dote, ¿no? Que era, digamos que esa retribución hacia los padres por pedir la mano de la hija, ¿no? Que era algo que se usaba antiguamente. Hoy en día eso ya no se usa, ¿no? Pero eso digamos que era un ejemplo. Entonces el hombre podía engañar a la doncella, prometerle cosas falsas, como hoy en día se ve, ¿no?
Y, pero entonces aquí sí debería asumir la responsabilidad de sus acciones. ¿Sí? Esto es un llamado a la integridad de las personas y más que todo en la integridad de nuestras acciones, de todo lo que hacemos, ¿no? Leamos también ahí en Deuteronomio capítulo 22, pero el versículo 28 y 29. Dice, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fuere descubierto, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Claro, aquí habla ya un acto de perversión, por ejemplo, de violación o del mismo, incluso eso, engaño, pero entonces la tenía que tomar por esposa y no podía despreciarla. Recuerden que en ese entonces había una ley que permitía al esposo repudiar a su esposa en cualquier momento, ¿sí? Por cualquier circunstancia o alguna cosa que sucediera inmediatamente le decía me separo y ya quedaban separados. Pero aquí decía que en este caso ya no podía separarse de ella. Pero dice que tenía que pagar la dote. Cuando vemos en el versículo que estábamos leyendo ahorita, dice que si su padre no quisiera dársela, él le pasará plata conforme al dote de las vírgenes. Entonces era ese el tema, ese era como el precio. O sea, recuerden que para el pueblo judío era muy importante el tema de los matrimonios y muchas veces había esa retribución al padre por la crianza, por todas las cosas, porque en últimas los hijos como que se quedaban en la familia, los hijos varones quedaban en la familia y ellos como que vivían ahí cerca y estaban incluso en la casa y ellos se casaban pero permanecían ahí porque iban y traían la esposa y quedaban ahí, pero las hijas sí se iban. Las hijas se tenían que ir a la casa del esposo, donde está toda la familia del esposo. Entonces, digamos que por eso se pagaba el dote a las mujeres. Ahora le damos Éxodo 22, pero el versículo 18. Dice, a la hechicera no dejarás que viva. Entonces, en Israel la hechicería representa, digamos que un desafío directo contra la soberanía de Dios. ¿Sí? Porque recuerden que no era que hubiera tanto, o sea, que hubiera hechicería en el pueblo de Dios, no, era un pueblo de Dios escogido y ellos tenían sus mandamientos, pero aquí estaban rumbo a la tierra prometida, rumbo a esos lugares donde está en Canaán y toda esa región, donde se practicaba mucho la hechicería y se practicaba mucha idolatría a otros dioses ajenos con sacrificios incluso de personas, de bebés, de todo eso que es lo que hemos visto a lo largo de la historia del pueblo de Israel entrando a esa tierra. Entonces, claro, esto representaba un desafío y que tenía que el Señor instruir a su pueblo para que no cayeran en esas perversiones. ¿Sí? Porque es una práctica asociada con la idolatría, sobre todo a las falsas fuerzas espirituales malignas. ¿Sí? Entonces, hoy en día, aunque la hechicería, digamos que tomó otro como disfraz, ¿no? Porque hoy en día no se ve tanto abiertamente, pero sí se ve, no, que el tarot, que las cartas, que venga, le leo el tinto, venga, le leo el cigarrillo, venga, le leo la mano. Sí. Eso se ha vuelto una cosa tremenda, ¿no? Que se disfraza, ¿no? Pero todo eso es ¿qué? Pecado, ¿cierto? Todo eso es algo incorrecto, ¿sí? La astrología, lectura de cartas, de la mano, todo eso, nosotros como creyentes somos llamados a estar apartados de todas esas cosas, ¿sí? A que nosotros no practicamos tales cosas, tales perversidades. No es que ahora busquemos del periódico a ver qué dice el horóscopo. No, eso es algo incorrecto. Y hay gente que lee, si no lee el horóscopo a ver cómo le va a ir en el día, no sale de la casa.
O sea, hay cosas tremendas y que esos son espíritus de adivinación y de falsedades, mentiras, de engaños y todas esas cosas. Y muchas veces son, con todo esto que leíamos son con inspiraciones demoníacas, ¿no? Son manifestaciones demoníacas. Todo eso de, venga, le leo la mano, el futuro, no sé qué. Cosas, unas cosas tremendas. Leamos en Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Amén. Gálatas 5, 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, no que no heredarán el reino de Dios. Está ahí muy claro, ¿no? O sea, y no solamente habla del concepto de hechicería, sino de todas esas cosas sexuales, ¿verdad? Haciendo mención de los dos versículos anteriores y de las relaciones antes del matrimonio, la fornicación, todas esas cosas que son incorrectas, del adulterio, la inmundicia, la laxivia. Pero ahorita haciendo énfasis en lo que estamos leyendo acerca de la hechicería, dice que la hechicería, o sea, es una obra como tan grave también delante del Señor, que dice que la persona será apartada del reino de Dios, es decir, que no tendrá entrada en el reino de los cielos. ¿Sí? Porque los que practican tales cosas, recuerden que cuando se habla de la práctica, como practicar el pecado y estos pecados, se habla de que constantemente está cayendo en el mismo asunto. Se constantemente está practicando la hechicería o consultando chamanes, consultando el horóscopo, consultando, aun cuando ya se le ha dicho y se ha manifestado por la palabra de Dios de que no se debe hacer. Porque digamos que a veces son costumbres y conceptos que se tienen en los pueblos, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades o en las comunidades, eh, digamos que se tenían esas costumbres, pero por más costumbre que uno tenga, cuando ya vuelve a Cristo, cuando ya viene a Cristo, todas esas cosas viejas pasaron, ¿eh? Aquí todas las cosas son hechas nuevas, amén. Entonces, todas esas prácticas que el mundo ve normal, ¿cierto? Que el mundo las ve normal, para nosotros ahora no son normales. Eso de consulta de los astros, del horóscopo, la lectura hasta la lectura del tinto, del pocillo del tinto, entonces ya, venga, le digo que le depara su futuro. Y son cosas incorrectas que nosotros ya no practicamos. ¿Sí? Porque primero que todo, porque le abren puertas al enemigo. Uno que va a estar relacionado con la hechicería y esas cosas. Eso es abrirle puerta al enemigo, ¿para qué? Para que manipule y aleje a las personas de Dios y tengan incluso hasta posiciones demoníacas y manifestaciones incorrectas, ¿sí? Nosotros no practicamos tales cosas. Amén. Entonces eso es algo muy importante que nosotros debemos tener presente. Que cosas esas de adivinación y no sé qué no se practican. Son espíritus de adivinación que nosotros no frecuentamos. Amén. Éxodo capítulo 22, verso 19. Amén. Oído a esto, dice, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Cuando se habla de esta palabra cohabitar, es de tener relaciones sexuales con animales.
que hoy en día se le conoce exacto como zoofilia, ¿sí? Que es un pecado, que son las relaciones sexuales con animales. En la nueva versión internacional dice de esta manera: cualquiera que tenga relaciones sexuales con animal será condenado a muerte. O sea, ¿por qué? Porque es una perversión. O sea, y son cosas que se practicaban en esos pueblos a donde iba a llegar el pueblo de Israel. Por eso el Señor quería advertirles desde antes. O sea, recuerden que aquí están rumbo a la tierra prometida y están están todavía en el viaje por el desierto, ¿no? Porque están comenzando el viaje. Eso es de los, digamos que al principio del viaje, cuando el Señor, después de que le da los 10 mandamientos, recién salen de Egipto y llegan al desierto, Él empieza a darles toda esta ley, pero ellos están ahí en el desierto todavía. Pero cuando lleguen a esas ciudades, a esa tierra que el Señor les iba a entregar, ahí se practicaban muchas perversidades. Entre esas, aquí se habla, en la palabra lo habla como de bestialidad, ¿sí? Pues en relación a las bestias, pero también es una brutalidad, ¿no? O sea, en ese concepto es algo tremendo, ¿no? Entonces, esto es algo abominable y va en contra del diseño de Dios, porque el diseño perfecto de Dios es un hombre y una mujer que se unirán, dice la palabra de Dios que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola ¿qué? Carne. ¿Ven? Entonces aquí es hombre con mujer, no hombre con hombre, mujer con mujer, ¿cómo es? En el sentido contrario, que con cosas que el mundo lo ve normal. Que el mundo hoy en día, uno sale al centro comercial y ven parejas de personas del mismo sexo y la gente los ve normal, pero eso no es normal. Eso es pecado, perversidad y va en contra de la palabra de Dios. Y si vemos, los tiempos han cambiado muchísimo. Hace años eso era oculto, la gente no veía esas perversidades, no hacían esas perversidades en público, ¿sí? Pero ha llegado el punto al libertinaje de esta tierra que, que han convertido eso en algo tan común. O sea, y es algo tan perverso que se disfraza de algo bonito, que el amor, que no sé qué, que hasta hay hoy en día iglesias dirigidas, supuestamente iglesias de Dios, supuestamente dirigidas por personas homosexuales. O sea, es algo tremendo, una perversidad a lo que ha llegado la humanidad, tremendo. Antes que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y por la iglesia. Amén. Porque si no, de uno ya hubiera destruido este mundo, ¿no? Menos mal no somos de él y él es amor. Amén. Entonces, todo eso va en contra del diseño que el Señor tiene para la iglesia, ¿sí? Porque esto deshonra la creación de Dios. Y las consecuencias para estos actos son tan severas por la gravedad del pecado. Eso refleja la gravedad de esos pecados sexuales. ¿Sí? Entonces, como decíamos ahorita que leíamos en Gálatas, toda esa inmundicia, toda esa fornicación, adulterio, laxivia, todo eso, también dice que lo aleja de Dios. Entonces es algo que tal vez no lo condena a la muerte física. Hoy en día todos estos actos no son condenables con la muerte física, pero sí con la muerte espiritual, en el sentido de que los que practican tales cosas terminarán en el infierno pagando por sus pecados. ¿Sí? Porque ahora en Cristo no practicamos esas cosas. Amén. Entonces este mandamiento resalta la importancia de la pureza sexual y el respeto al diseño de Dios. Dios tiene un diseño para todo. Dios creó al principio el mundo de una manera adecuada, correcta, perfecta y agradable para él. Y a lo largo de la historia de la humanidad se ha pervertido. Pero leamos ahí en Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, verso 24 al 27.
Libro de Romanos capítulo 1, 24 al 27 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de todo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, y se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí misma retribución a su debido extravío, a condenación. Amén. El infierno. ¿Sí? Porque son actos que van en contra de la naturaleza de Dios, en contra de lo que el Señor instruyó en su perfección y lo que Él dejó que era algo natural. ¿Sí? Entonces el pecado distorsiona la sexualidad dada por Dios. Que recuerden que la sexualidad, el sexo, es un privilegio dado solo a los matrimonios, ¿sí? Solo para el esposo con la esposa. Ni adulterio, ni fornicación, ni nada de eso está permitido delante del Señor. ¿Sí? Y pues todo eso traerá consecuencias. Dice aquí que exclusiva entre un hombre y una mujer también. Volvamos ahí a Éxodo capítulo 22, versículo 20. Amén. Dice, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Claro, para Dios el tema de la idolatría a dioses ajenos era algo que debía afrontar en el pueblo del Señor, en el pueblo escogido por Dios. También recuerden que muchos ya venían de Egipto, donde también tenían una gran cantidad de dioses los egipcios, y ellos habían durado alrededor de 430 años conviviendo con ellos, y alrededor de 400 años en esclavitud. Entonces vemos que había sido un tiempo y unas pruebas tremendas para el pueblo y contaminación del mismo pueblo, tenían costumbres, tanto que si recuerdan en la lectura de estos mandamientos y de estas cosas, vemos cómo el pueblo de Dios, acabando de ser sacados de Egipto, ¿cierto? Llevados hacia la tierra prometida, y mientras Moisés hablaba con el Señor y recibía los mandamientos y la ley, ya estaban haciendo un becerro de oro, ¿sí? Para adorarlo. Le dijeron a Aarón que les hiciera al Dios que los había sacado de Egipto para ellos poderlo adorar. Hicieron un becerro de oro. O sea, tremendo la idolatría que había en el pueblo, ¿no? Y acabando de salir y ver las manifestaciones poderosas que el Señor usó para sacarlos y para llevarlos por el camino en salvación, y vemos eso. Entonces, por eso también incluso los principales mandamientos son estas cosas. Leamos en Éxodo, pero capítulo 20. Perdón. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 6. Amén. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Entonces, claro, y estos versículos que acabamos de leer son parte del primer y del segundo mandamiento. O sea, de los 10 mandamientos son de los más importantes que nosotros debemos tener en cuenta, ¿verdad? Pero recuerden que todo esto se resume en que debemos amar a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, sobre todas las cosas, sobre todo y no hacer imágenes, ¿no? Entonces, era un peligro constante para Israel el tema de la idolatría. Y tanto que hoy en día también es un peligro para nosotros. ¿Sí? O sea, en el mundo, pues es un peligro más latible, ¿no? O sea, más presente. Porque el mundo pues no conoce a Dios, no conoce al verdadero Dios y a cualquier cosa que alguien les diga ya están guiados a hacerla. La idolatría, las imágenes, que eso se ve algo tremendo y más que todo para esta época. Son cosas tremendas que se ven, pero que también incluso hasta en la iglesia hay tema de idolatría, porque a veces se idolatra a personas, se idolatra, por ejemplo, salmistas, o se idolatra a pastores, se idolatran cantantes de música, y que nosotros como creyentes no debemos idolatrar a nadie, solo a nuestro Señor y Dios Padre Celestial, amén. Si solo a Dios debemos tener como alguien digno de alabanza, digno de admiración, digno de adoración. Porque dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra mirada no puede estar en una persona, sino nuestra mirada debe estar en el Señor. Porque nosotros como humanos pecamos y nos equivocamos, pero Dios nunca se equivoca. Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos una verdadera adoración. Por eso este mandato, y él enfatiza de que solo Jehová es digno de recibir adoración y sobre todo digno de recibir sacrificios. Aquí estaba hablando en el versículo 20 de ofrecer sacrificios que no fueran para Jehová, serían muertos. O sea, todas estas, y si vemos en el común denominador de estos versículos anteriores, del que practique la hechicería tenía que morir, que el que practique la zoofilia tenía que morir, y ahora el que practique la idolatría y sacrificios a otros dioses ajenos tendría que morir. Entonces son castigos, digamos que penados con la muerte. ¿Sí? Entonces puede ser un castigo que lo veamos un castigo severo, alto precio. ¿Por qué? Porque también era un pecado, es un pecado tremendo. Digamos que hoy en día ya no se presentan sacrificios, ni siquiera a Dios, porque ya se presentó un sacrificio perfecto, que fue el sacrificio del Señor Jesucristo, que fue algo perfecto, agradable delante de Dios y para la eternidad. O sea, fue el último sacrificio y no se va a volver a presentar sacrificios delante de Dios. Nosotros como iglesia no presentamos ningún sacrificio porque el Señor Jesucristo ya hizo su obra en la cruz. Ya se presentó como sacrificio para darnos salvación, para darnos redención y sobre todo para darnos vida eterna en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Él fue sacrificio perfecto. Leamos ahí en Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4, verso 10. Cuatro. Mateo 4, 10. Amén. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. O sea, y eso es lo que nosotros debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que solo a Dios debemos adorar.
y que solo a Dios debemos servirle con nuestra vida, con integridad, cada día en nuestras vidas. Sí, que a veces por las costumbres del mundo uno intenta como que alejarse, dejarse llevar por eso, pero no. El Señor quiere que no nos acostumbremos a esos actos perversos que hace el mundo, sino que le demos a Dios la gloria y la honra todo el tiempo, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras formas de actuar y de vivir. Amén. Vamos al libro ahora de Romanos, capítulo 12, por favor. Romanos 12, verso 1. Amén. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Entonces, ahora ese es el único sacrificio que nosotros debemos presentar. ¿Sí? O sea, no hay que sacrificar animales, ya no hay que sacrificar cosas, personas, sino que ahora ¿qué tenemos que sacrificar? A nosotros mismos. ¿Sí? Y no se habla de que sea literal nuestro cuerpo sacrificarlo y sacar el látigo y darse por los pecados, no, porque el Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Pero es que nosotros ahora tenemos que sacrificar nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros anhelos, deseos y cosas para presentarnos delante de Dios. O sea, en el sentido de que uno a veces como persona tiene metas, sueños, pensamientos, pero nosotros ya debemos dejar esas cosas a un lado para servirle y honrar a Dios con nuestras vidas. Si el Señor quiere permitir cosas de nuestras vidas, pero que sean la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros dejamos incluso de venir a la iglesia, dejamos de congregarnos, dejamos de hacer muchas cosas para el Señor, a veces no le servimos. Hay personas que dicen, no, yo todavía no me congrego porque quiero vivir mis sueños de las cosas mundanas incluso. ¿Sí? Es que yo no he ido, yo no he rumbeado, yo no he hecho, yo no aquello, yo no he... Y son cosas perversas. Y a veces por el gusto del mundo y los deseos del mundo abandonan al Señor. Pero el Señor que nos dice que debemos sacrificar todas esas cosas, que debemos hasta nuestros sueños, debemos sacrificarlos. Porque a veces no, que yo tengo un sueño de, no sé, de ser un cantante famoso. No, porque ahora nosotros no vamos a ser cantantes famosos, sino vamos a ser adoradores del Señor, adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces debemos de abandonar hasta nuestros deseos de las cosas de este mundo. ¿Sí? Nuestro carácter debe ser cambiado completamente a un carácter como el de Cristo, a un carácter que al Señor Jesucristo le ofrecieron toda la tierra, ser el rey de toda la tierra, y el Señor lo desechó. Uno pues ya era rey, pero no, y esa autoridad estaba, o está incluso en Satanás. Él tiene la autoridad sobre la tierra por a causa del pecado. Pero Satanás le ofreció también esa autoridad que él tenía y él la rechazó. ¿Por qué? Porque al Señor, nuestro Dios, a Él solo debemos servir, a Él solo debemos adorar. Amén. Entonces, es ahí. Entonces, como conclusión, Dios demanda que vivamos una vida con integridad y responsabilidad en todas nuestras acciones, ¿sí? Especialmente en nuestras relaciones personales, ¿sí? Debemos vivir y actuar con integridad cada día de nuestras vidas para la gloria de Dios. ¿Sabe? El Señor quiere que nuestro carácter sea cambiado el carácter del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vayamos a decir o a hacer o a pensar solamente en algo, debemos pensar si Jesucristo actuaría de esa manera, porque el Señor quiere que seamos semejantes a Cristo. Y sí, que es una vara muy alta la que tenemos que alcanzar, pero debemos poner de nuestra parte para cada día avanzar, ¿qué? Un escalón que nos lleva al reino de los cielos.
para darle y vivir de una manera que le agrade a Dios. Dios nos llama también a apartarnos de las prácticas demoníacas, pecaminosas, que deshonran a Dios, como la hechicería y el tema de la inmoralidad sexual. O sea, todo eso el Señor nos llama a que apartemos de esas cosas. Sí, ahora no es que salgan ahorita a jugar el astro millonario. El chance que ahora le dicen astro millonario que tiene que escoger dizque, el signo y cosas así. O sea, son cosas que nosotros ya no practicamos. Primero, ¿por qué? Porque nosotros ya no practicamos eso, Dios no es un Dios de suerte, sino es un Dios de fe, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Claro. Claro, no, el Señor, y el Señor no quiere que seamos millonarios, porque dice la palabra de Dios que cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos, que es más fácil pasar un elefante por el ojo de una aguja. Calculen ahí, un camello, o un elefante, o cualquier animal. Exacto. O sea, y si vemos ese concepto, pues está muy claro. O sea, y el Señor sí, el Señor nos bendice, el Señor nos prospera, el Señor nos da el sustento, Él nos da todo lo que necesitemos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que pongamos primero nuestra mirada en el reino de los cielos y las demás cosas serán añadidas. O sea, por eso debemos darle nuestro tiempo, darle al Señor todo nuestro ser y dedicarnos, sí. O sea, tenemos que ser diligentes, ¿no? Trabajar, organizar, vivir para la gloria de Dios, pero nosotros no debemos de estar tanto enfocados en hacer plata y plata y plata, no, sino honrar a Dios con nuestras vidas. Que si Él quiere que tengamos, nos va a dar. ¿Sí? Porque ¿qué sacamos con ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Nada sacamos. Amén. Entonces Dios debe ser nuestro centro, el centro de nuestras vidas. Nada debe competir con el lugar del Señor en nuestro corazón. Y eso debe reflejarse en nuestra devoción exclusiva a Dios. ¿Sí? Por eso es que el tema de la idolatría por personas, por cónyuges, por hijos. No, o sea, es que primero no están nuestros hijos, primero no está nuestro cónyuge, primero no está nuestra familia, primero está Dios por encima de todas las cosas. Y nadie puede tener el lugar de Dios. Por eso es que las prioridades son muy importantes. Porque nuestra primera prioridad es Dios, por encima de todas las cosas. Y dice que incluso nuestra segunda prioridad es del cónyuge, el esposo, ¿sí? Casados. ¿Por qué? Porque es de la persona que está ahí, esa es nuestra segunda prioridad. Y como tercera prioridad están los hijos. ¿Por qué antes? Porque cuando está el matrimonio enfocado en los hijos son prestados. Y a lo largo de que crecen y se van, ya queda el esposo por acá y la esposa por allá. ¿Por qué? Porque dejaron una brecha entre los esposos. Por eso la prioridad debe ser con el esposo, porque es con la que vamos a llegar a viejitos. Y por eso es que hoy en día, como no se tienen esos conceptos que son bíblicos y que son fundamentales, hay tantas separaciones. Cuando se van los hijos, ya después de viejos resultan separados buscando quinceañeras y quinceañeros, ¿cierto? Son cosas tremendas que se ven. Por eso, digamos que todo esto son conceptos de vida que nosotros debemos acatar. ¿Sí? Son mandamientos y preceptos del Señor que Él quiere que tengamos siempre presentes en nuestras vidas. Amén. Démosle la gloria a Dios en oración. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, en esta mañana. Agradecemos tu palabra, agradecemos tu amor, tu misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Queremos, Padre, que esta palabra no quede vacía, sino que dé fruto en nuestros corazones, que dé fruto en nuestras vidas, que seamos capaces de alejarnos de la idolatría, de alejarnos de la hechicería, de alejarnos de los pecados sexuales, de alejarnos de tantas cosas, Señor, que no nos convienen.
Tú has sido bueno, bondadoso, fiel, justo hasta este día, Señor. Y quieres que nuestro corazón no esté en las cosas de este mundo, sino que estén en esos lugares celestiales. Por eso acudimos a tu presencia en esta mañana, Señor, a pedirte que nos ayudes, que nos fortalezcas y nos guíes día a día para hacer tu voluntad, para presentarnos siempre como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros, Señor. Que ya no sean nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros deseos, Señor, sino que sean tus deseos, porque tus pensamientos acerca de nosotros son más grandes que los propios pensamientos que queramos tener, que lo que tienes para nosotros es mejor de lo que nosotros nos podamos imaginar. Por eso acudimos a tu misericordia, Señor, para que nos guíes. Y dejamos en tus manos, Señor, a toda la congregación, cada familia representada, cada uno de nuestros allegados, de nuestros familiares, Señor, para gloria de tu nombre. Primero que todo, para que aquel que aún no ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, le muestre del camino que es del Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y que a los que estamos en Cristo seamos fortalecidos para no deshonrarte más, para no pecar más, para hacer las cosas conforme a tu santa y perfecta voluntad, para alejarnos del pecado, alejarnos de la tentación, resistir la tentación, resistir las cosas que le agradan a la carne, Padre, y deshacernos de esas cosas y honrarte y exaltarte con nuestras vidas, Señor. Dejamos todo nuevamente en tus manos, que se haga tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén.